3 años después de que ella pensara que él le había destrozado la vida con una sonrisa cruel, él estaba de rodillas, mirando a las hijas que llevaban sus mismos ojos. Matthew Harper era la clase de hombre que llenaba habitaciones enteras con el peso de su sola presencia. Con solo 32 años, ya había construido un imperio, el tipo de imperio que aplastaba a sus rivales sin que él tuviera que mover un solo dedo. Sus trajes eran hechos a medida, sus palabras afiladas, su mirada más fría que el vidrio en invierno. Las mujeres lo adoraban, los hombres lo envidiaban y los empleados le temían. A él le gustaba así, porque el miedo y la admiración eran las herramientas del control. Para Matthew, el control lo era todo. El control era la única moneda que nunca perdía su valor. Cuando Rachel le dijo que estaba embarazada, estaban en su oficina del ático con vista a la ciudad. Ella se mantuvo temblando, aferrada a un coraje que apenas la sostenía en pie. Durante días había ensayado sus palabras, imaginando una docena de posibles reacciones. Sorpresa, negación, quizás incluso alegría. Pero cuando su confesión salió de sus labios, todo lo que vio fue la curva de su boca, torciéndose hacia arriba en una mueca. Él se recostó en su silla de cuero, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, como un rey escuchando a un bufón de la corte. Sus ojos, esos penetrantes ojos azules que una vez la habían hecho sentir segura, ahora la cortaban como cuchillas. «Llora todo lo que quieras», dijo, su tono impregnado de burla, como si ella hubiera hablado de algo no más significativo que un zapato roto. «Pero no pienses ni por un segundo que esto cambia algo». Su voz hizo eco a través de las paredes de cristal y acero, magnificando su vergüenza. No fue solo rechazo, fue un descarte, como si ella fuera un problema a resolver y luego olvidar. Rachel sintió que su garganta le ardía como si hubiera tragado fuego. Este no era el hombre que pensó que amaba, no el hombre que creía que estaría a su lado. Tenía dinero, poder, el mundo al alcance de sus dedos, pero ni una pizca de calidez para ella o para la vida que crecía dentro de ella. Intentó hablar, pero su voz falló, rompiéndose bajo el peso de su indiferencia. Las lágrimas nublaron su visión, y por un momento las luces de la ciudad afuera parecieron estrellas fugaces. Matthew se dio la vuelta, ya buscando su teléfono, ya pensando en el próximo trato, la próxima conquista. En su mente, las palabras de ella fueron una interrupción, una distracción del ritmo de su imperio. Pensó que el problema se desvanecería tan rápido como había aparecido. Pensó que ella se desvanecería. Él no vio cómo su desinteresada mueca tallaría una herida tan profunda que ni el tiempo ni el éxito podrían cubrirla. Rachel salió de la oficina sin mirar atrás, su pecho vacío y pesado a la vez. Cada paso fue una declaración, silenciosa pero feroz. No suplicaría, no dejaría que su hijo creciera a la sombra de un hombre que se reía del amor. Afuera, el aire de la noche le cortó la cara, limpiando la última de sus lágrimas. Puso su mano sobre su estómago y le susurró al pequeño corazón que latía dentro, prometiendo protección, prometiendo un futuro. No tenía riqueza, ni imperio, ni un rascacielos construido de vidrio y ambición, pero tenía algo más fuerte. Tenía determinación. Dentro de su oficina, Matthew Harper se sentó en silencio por un momento. Después de que ella se fue, pensó que la conversación había terminado, cerrada como uno de sus contratos. Pero mientras miraba las luces de la ciudad
que brillaban debajo de él. Una extraña inquietud se deslizó en su pecho. La apartó, negándose a nombrarla. Todavía no sabía que esa única noche marcaría el comienzo de su perdición. La casa que Rachel encontró para ella y sus hijas distaba mucho de ser perfecta, pero era suya, y solo eso la convertía en un castillo. Estaba en el borde de un pueblo tranquilo, un edificio de 2 pisos con la pintura descascarada y un techo caído. Pero más allá de sus defectos, había una terraza que se abría a una vista de colinas que se mecían como olas hacia el horizonte. Esa terraza se convirtió en su santuario, el lugar donde la risa podía ahogar el silencio de sus noches y donde los pasos de sus hijas resonaban como música. Cuando Sarah y Lily cumplieron 3 años, su presencia llenaba cada rincón de la casa de vida. Eran idénticas en tantos sentidos. El cabello castaño que captaba la luz del sol, las mejillas que se les hacían hoyuelos cuando se reían y esos penetrantes ojos azules que parecían demasiado brillantes para este mundo. Sin embargo, cada niña tenía su propia alma. Sarah era la atrevida, trepando por la barandilla de la terraza y extendiendo sus brazos hacia el cielo como si pudiera tocar las nubes. Lily era más suave, a menudo arrastrando su libro favorito afuera y pidiéndole a su madre que le leyera bajo el brillo desvanecido del atardecer. Sus voces se mezclaban como una melodía, viajando por el vecindario y filtrándose en el corazón de Rachel hasta que pensó que podría estallar de la simple alegría de verlas vivir. La terraza en sí estaba desgastada, la madera agrietada en algunos lugares, pero para las niñas era un reino. La transformaron en un barco pirata un día, un castillo bajo asedio al día siguiente, y en raras tardes, un escenario donde bailaban torpemente al son de una música que solo ellas podían escuchar. Rachel se sentaba con una taza de té que se había enfriado, con los ojos fijos en ellas, y por esos momentos el peso del pasado se levantaba. No veía lo que había perdido, sino lo que le habían dado. En sus risas encontró una razón para soportar, y en sus brazos, cuando se chocaban contra sus piernas pidiendo abrazos, encontró una fuerza que nunca supo que poseía. El propio reflejo de Rachel, cuando lo captaba en el vidrio de la puerta de la terraza, a veces la sobresaltaba. Los años habían tallado líneas de agotamiento en su rostro, pero también había resiliencia. Su cabello, del mismo marrón cálido que el de sus hijas, a menudo se soltaba del moño. Los mechones le rozaban las mejillas mientras se inclinaba para besar rodillas raspadas o atar cordones de zapatos. El marrón de sus ojos ya no tenía la misma inocencia que una vez tuvo, pero aún había fuego allí. Se había prometido a sí misma que la mueca de Matthew Harper no definiría su vida. Criaría a sus hijas no en la amargura, sino en la esperanza. Sin embargo, la esperanza era frágil, y Rachel lo sabía. Había noches en las que metía a las niñas en la cama y se desplomaba en la terraza sola, mirando fijamente las colinas que se extendían sin fin. En esos momentos, casi podía sentirlo allí afuera, el fantasma de Matthew, acechándola como una sombra proyectada por la luz de la luna. Se preguntaba si él pensaría en ella, si alguna vez se arrepentiría. Luego se recordaba a sí misma que el arrepentimiento no construiría un futuro. Fueron sus manos, ampolladas y fuertes, las que construyeron el mundo que sus hijas conocían. En una de esas tardes, mientras el sol se deslizaba abajo y pintaba el cielo con vetas de naranja y púrpura, Rachel se sentó con ambas niñas en su regazo. Lily acariciaba el dobladillo desgastado del suéter de Rachel, mientras Sarah señalaba con entusiasmo
las formas que las nubes estaban haciendo. Rachel se rió, un sonido que no esperaba que regresara a su vida, y besó la parte superior de sus cabezas. Les susurró promesas en el cabello, promesas de seguridad, de amor, de un futuro donde nunca dudarían de que eran queridas. Lo que Rachel no vio fue la figura al borde de la calle de abajo. Matthew Harper estaba parado junto a su elegante coche negro, sus zapatos pulidos, hundiéndose ligeramente en la grava. Había venido sin saber por qué, impulsado por una inquietud que ya no podía reprimir. Miró hacia la terraza y vio las tres figuras envueltas juntas en una escena tan pura que le apretó la garganta. Por primera vez en años, sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque rápidamente las parpadeó para alejarlas. Se dijo a sí mismo que solo tenía curiosidad, solo estaba comprobando, pero en verdad sintió que algo se rompía dentro de él, una grieta que ninguna cantidad de riqueza o poder podía sellar. No se acercó, no esa noche. Se quedó el tiempo suficiente para memorizar el sonido de sus risas, el tiempo suficiente para ver cómo sus hijas, aunque aún no podía llamarlas suyas, se inclinaban hacia la calidez del abrazo de una madre. Luego se fue en silencio, tragado de nuevo por las luces de la ciudad, llevando consigo una imagen que nunca podría olvidar. Matthew Harper vivía en un ático que tocaba el cielo, paredes de cristal que se extendían sobre la ciudad como una sala del trono construida de acero. Desde el exterior, su vida seguía inmaculada. El imperio seguía siendo suyo. Los tratos aún se doblegaban a su voluntad, y su nombre aún llamaba la atención en cada sala de juntas a la que entraba. Sin embargo, detrás de la superficie pulida, el silencio se arrastraba por sus noches. Se dijo a sí mismo que había elegido esta vida, que había sacrificado el sentimentalismo por el poder. Pero cuando el ruido del día se desvanecía y la ciudad de abajo se tranquilizaba, no encontraba descanso. Su sueño, cuando llegaba, era fragmentado y cruel. Noche tras noche veía la misma visión. Al principio era solo la cara de Rachel, sus ojos marrones llenos de traición y dolor mientras salía de su oficina, su figura disolviéndose en el desenfoque de las luces de la ciudad. Pero con el tiempo las visiones cambiaron. En la oscuridad de sus sueños, dos pequeñas figuras comenzaron a aparecer. Al principio eran sombras al borde de su vista, luego risas tan débiles que sonaban como el viento. Lentamente, las formas se volvieron más claras, hasta que ya no pudo negar lo que estaba viendo. Dos niñas pequeñas, con el cabello del mismo tono que el de Rachel, ojos asombrosamente brillantes y azules, sus propios ojos mirándolo fijamente. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza, con el sonido de la risa de los niños resonando en su cabeza. Se dijo a sí mismo que era solo imaginación, solo la culpa retorciendo su mente. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía. A veces, en medio del día, durante una reunión con inversores, se sorprendía a sí mismo divagando, viendo destellos de ojos azules donde no había ninguno, escuchando ecos débiles de voces que no pertenecían a su sala de juntas. Apretaría la mandíbula, agarraría el borde de la mesa y se obligaría a volver al papel del CEO intocable. Pero por dentro, las grietas se estaban extendiendo. Matthew siempre se había enorgullecido del control. Control sobre los números, control sobre los mercados, control sobre la gente. Sin embargo, aquí había algo que no podía dominar. Su imperio se sentía vacío. Organizaba banquetes y fiestas en su ático, rodeado de extraños pulidos,
pero cada brindis, cada sonrisa, parecía un cristal a punto de romperse. Cuanto más se rodeaba de excesos, más agudo era el vacío que lo cortaba. Cuando se miraba en los espejos, ya no veía poder reflejado. Veía soledad, un hombre que había cambiado el calor por la riqueza y se había quedado con habitaciones llenas de silencio. Una noche, después de una larga velada de contratos y conversaciones vacías, se paró en la ventana con un vaso de whisky intacto en la mano. La ciudad se extendía ante él, infinita, brillante, viva. Sin embargo, se sentía más pequeño que nunca, como un niño perdido en un laberinto que él mismo había construido. Y luego, en el cristal de la ventana, lo vio de nuevo. Dos pequeños reflejos junto al suyo, un par de ojos azules que lo miraban fijamente, no con admiración, no con miedo, sino con inocencia. Dejó caer el vaso. El whisky se extendió por el suelo de mármol. El sonido del estallido hizo eco por todo el apartamento. Presionó las palmas de las manos contra el cristal frío y susurró al aire de la noche palabras que nunca admitiría a la luz del día. ¿Son mías? La pregunta se quedó mucho tiempo después de que el eco muriera, sin respuesta e implacable. Podía enterrarse en el trabajo, en los tratos, en los placeres fugaces, pero las visiones lo seguían. Cada noche regresaban, más nítidas, más brillantes, más insistentes. Aún no sabía dónde vivía Rachel. No sabía las vidas que ella había construido sin él, pero en algún lugar muy adentro ya no dudaba de que las caras que lo atormentaban eran reales. En algún lugar más allá de las luces de la ciudad estaban sus hijas, carne de su carne, creciendo sin él. Y aunque luchó contra la idea con toda la arrogancia que le quedaba, una semilla de miedo comenzó a echar raíces, el miedo de que cuando finalmente las buscara, ya fuera demasiado tarde. Rachel nunca pensó que el peligro le llegaría de una manera tan repentina y violenta. La vida en el pequeño pueblo había sido tranquila, modesta y casi invisible, que era exactamente como ella la quería. Pero cuando una vez amaste a un hombre como Matthew Harper, la invisibilidad era una ilusión. Su mundo estaba construido sobre el poder, y en ese mundo los enemigos llegaban en las sombras. Descubrió esta verdad una noche de tormenta, cuando el viento aullaba a través de las colinas y sus hijas ya estaban dormidas en sus camas. Al principio, pensó que el sonido crepitante afuera era la tormenta misma, ramas rompiéndose contra las paredes. Luego vino el olor acre del humo, agudo y sofocante, colándose por los huecos debajo de las puertas. Cuando abrió la puerta principal, las llamas lamían el costado de la casa. El pánico se apoderó de su cuerpo, pero se obligó a mantener la respiración firme por el bien de las niñas. Corrió a su habitación, las recogió a ambas en sus brazos incluso mientras lloraban por la picadura del humo. El fuego se extendía más rápido de lo que podía pensar, tragándose la vieja madera de la casa, llenando el pasillo con un calor asfixiante. La mente de Rachel corrió. La terraza, si pudiera llegar a ella, tal vez podría salir por la parte de atrás. Llevó a las niñas, con sus pequeños brazos aferrados fuertemente a su cuello, y se abrió paso a través del humo que se espesaba, tosiendo y casi cegada. Cuando llegó a las puertas de la terraza, el fuego rugía como una bestia viva detrás de ella. La barandilla de la terraza temblaba con el peso del calor, y el aire estaba lo suficientemente caliente como para ampollar su piel. Intentó proteger a Sarah y Lily con su cuerpo, susurrándoles que todo iba a estar bien, aunque ya no estaba segura de si ella lo creía.
Luego, por encima del rugido de las llamas, otro sonido se abrió paso, el profundo gruñido de un motor y el golpe de la puerta de un coche. Pensó que estaba alucinando, pero luego a través de la neblina y las chispas lo vio. Matthew Harper apareció como un fantasma arrastrado de su pasado, su ropa a medida ya marcada por el humo y las cenizas. Sus ojos, una vez fríos y calculadores, estaban salvajes con urgencia. Gritó su nombre con una desesperación que nunca antes había escuchado en su voz. Ella se congeló, dividida entre la furia y la incredulidad, pero sus palabras se estrellaron sobre ella. «Rachel, sujeta a las niñas fuerte. Voy por ti». Se movió sin dudar, abriéndose paso a través del humo, ignorando las llamas que se le aferraban como si nada importara, excepto llegar a ella. En ese momento, Rachel vio algo en él que nunca antes había visto. No arrogancia, no burla, sino miedo. Miedo de que pudiera perder lo que una vez había tirado tan descuidadamente. Sus ojos se fijaron en las niñas que se aferraban a ella, y por primera vez creyó que él entendía quiénes eran. Sus ojos azules, anchos y húmedos por las lágrimas, reflejaban los mismos ojos que lo miraban fijamente desde las caras de Sarah y Lily. La estructura gimió mientras el fuego la consumía. Las chispas llovieron, y una viga se agrietó, amenazando con caer. Rachel se tambaleó, agarrando a las niñas, pero su fuerza se estaba desvaneciendo. Matthew la alcanzó justo cuando sus rodillas amenazaban con ceder. Envolvió un brazo alrededor de Rachel y con el otro tiró de Sarah y Lily contra él, sosteniéndolos a todos como si pudiera protegerlos con su propio cuerpo. Gritó por encima del rugido de la madera que se derrumbaba, prometiendo que los sacaría. En algún lugar muy dentro, Rachel quería luchar contra él, gritar que no tenía derecho. Pero el fuego no dejaba lugar para las discusiones. El hombre que una vez se había burlado de su dolor, ahora la arrastraba a través del infierno, cubriendo a las niñas con su abrigo, recibiendo los golpes de los escombros que caían sobre sus hombros. Tropezaron juntos a través de la neblina asfixiante, hasta que finalmente el aire de la noche estalló sobre ellos, fresco y húmedo por la lluvia, llenando sus pulmones con la salvación. Matthew se desplomó de rodillas en la hierba, sosteniendo a las niñas mientras sollozaban en su pecho, su rostro manchado de ceniza y lágrimas por igual. Rachel cayó a su lado, temblando, incapaz de decir dónde terminaba su furia y comenzaba su gratitud. Todavía quería odiarlo, recordar la crueldad de sus palabras, pero todo lo que podía ver era la forma en que se había arrojado al fuego sin dudarlo. Por primera vez desde el día en que salió de su oficina, no vio a un hombre de acero y dinero. Vio a un padre, roto y desesperado, dispuesto a quemarse para mantener a sus hijas respirando. El hospital olía a antiséptico y ropa empapada por la lluvia, una mezcla que se aferró a la piel de Rachel mientras se sentaba en la sala de espera con sus hijas envueltas en mantas a su lado. Sus caras estaban manchadas por el llanto, sus pequeños cuerpos temblaban no solo por el frío, sino por el recuerdo de las llamas que devoraban el mundo que conocían. Las enfermeras se movían en silencio, susurrando instrucciones, llevando bandejas de suministros y revisando los signos vitales. Pero para Rachel, todo el edificio parecía desdibujarse en el fondo. Todo lo que podía escuchar era el ritmo superficial de la respiración de Sarah contra su pecho y los silenciosos hipos de Lily mientras se aferraba a la manga de Rachel.
Se dijo a sí misma una y otra vez que ahora estaban a salvo, que las niñas estaban vivas e ilesas, pero la seguridad se sentía frágil, como la llama de una vela en el viento. Y luego estaba la sombra que no podía sacudirse, la imagen de Matthew irrumpiendo a través del fuego, como si no hubiera sido nada. El hombre al que una vez había temido por su crueldad, el hombre que había jurado mantener alejado de su vida, la había sacado a ella y a las niñas con sus propias manos. Esa verdad la oprimía, confusa, insoportable e imposible de ignorar. Horas más tarde, cuando las niñas finalmente se durmieron en la cama del hospital, acurrucadas juntas como imágenes reflejadas, Rachel se deslizó al pasillo para respirar. Se apoyó contra la pared, con los ojos cerrados, tratando de liberar la tormenta dentro de su pecho. Fue entonces cuando escuchó pasos, pesados y desiguales. Volvió la cabeza y lo vio. Matthew no se parecía en nada al hombre que había conocido por última vez. Su chaqueta de traje había desaparecido. Su camisa estaba quemada y rasgada. Sus brazos vendados, donde la piel se había ampollado. Su rostro, generalmente tan pulido, estaba manchado de moretones y ceniza que nadie había limpiado todavía. Se movía como si cada respiración le doliera, pero sus ojos la buscaron de inmediato, desesperados, crudos, casi suplicantes. Rachel sintió que su garganta se apretaba al verlo. Quería mirar hacia otro lado, pero no pudo. «Pensé que te había perdido», dijo, su voz ronca, despojada de su habitual autoridad. No quedaba arrogancia, ni distancia, solo algo roto y tembloroso. Se quedó a unos pocos pies de distancia, como si tuviera miedo de acercarse sin su permiso. «Rachel, cometí el peor error de mi vida. Pensé que el dinero era suficiente. Pensé que podría construir un mundo tan fuerte que nunca necesitaría a nadie. Pero cuando te vi en ese fuego, cuando vi a nuestras niñas, sí, sé que son mías, me di cuenta de que he estado viviendo en el vacío todos estos años». Rachel presionó su espalda más fuerte contra la pared, sus manos cerradas. «No», susurró, pero no fue la orden que quería que fuera. Su voz vaciló, traicionándola. Quería gritarle, recordarle la noche en que se burló de sus lágrimas, obligarlo a sentir los años de abandono. Sin embargo, al mismo tiempo, el sonido de su confesión agitó algo dentro de ella que había intentado enterrar. Los pasos de Matthew vacilaron como si su silencio cortara más profundo que las palabras. Se sentó en la silla frente a ella, haciendo una mueca de dolor. Descansó sus manos sobre sus rodillas, mirando al suelo. «Las veo en mis sueños todas las noches», admitió en voz baja. «Veo sus ojos, iguales a los míos. No puedo escapar de eso, y ya no quiero. No merezco el perdón, pero te lo juro, Rachel, nunca más me iré. Si me odias, está bien, pero déjame ser su padre. Déjame intentar ser un hombre que pueda protegerlas, no el monstruo que se rió de ti». Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Durante años había vivido alimentada por la ira y la determinación, construyendo una vida por su cuenta para que sus hijas nunca se sintieran no deseadas. Y sin embargo, aquí estaba él, roto, pidiendo no su amor, sino un lugar en las vidas de las niñas que llevaban su sangre. Quería decirle que era demasiado tarde, que no tenía lugar aquí, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. A través del cristal de la habitación detrás de ellas, podía ver a Sarah y Lily durmiendo, sus pequeñas caras tranquilas. Se merecían respuestas, y tal vez
pensó amargamente. También se merecían a su padre. Matthew levantó la vista finalmente, sus ojos brillando con lágrimas que ya no intentaba ocultar. Estaba ciego, dijo, y ahora veo. No me excluyas para siempre, Rachel, no sin darme la oportunidad de demostrar que puedo ser diferente. Por un largo momento ella no dijo nada, atrapada entre las cicatrices de su pasado y la frágil posibilidad de cambio. El silencio se extendió, lleno del zumbido de las luces fluorescentes y el suave pitido de los monitores distantes. Finalmente, susurró, «No será fácil, no confío en ti, y no sé si lo haré de nuevo». Él asintió, tragando con fuerza, como si incluso su fría verdad fuera más de lo que merecía. «Entonces me lo ganaré, cueste el tiempo que cueste». Rachel se dio la vuelta, secándose los ojos antes de que las lágrimas pudieran caer. Odiaba que una parte de ella todavía le doliera por sus palabras. Odiaba que su corazón no estuviera tan endurecido como deseaba. Pero cuando miró de nuevo a través de la ventana a sus hijas, supo que la vida ya había cambiado. El hombre que había jurado que se había ido de sus vidas para siempre estaba aquí de nuevo, y nada volvería a ser lo mismo. Rachel cargaba con el peso de las noches sin dormir, como si hubieran sido cosidas en su propia piel. Después del incendio, la vida no volvió a la rutina tranquila que una vez había construido. El hospital se convirtió en un hogar temporal, sus paredes zumbando con los sonidos de las máquinas y los pasos apresurados. Y en ese lugar de extraña seguridad, su corazón luchaba con una tormenta que no podía contener. Matthew venía todos los días, nunca pidiendo permiso, nunca exigiendo perdón, solo apareciendo con los brazos vendados y los ojos cansados, sentado en silencio o hablando suavemente con las niñas, como si el acto en sí mismo fuera un regalo frágil que no podía permitirse perder. Sarah y Lily no habían conocido a su padre antes del incendio. Sin embargo, la inocencia de los niños les permitió aceptarlo con facilidad. Hacían preguntas que perforaban las defensas de Rachel, preguntas que la dejaban mirándolos con un dolor impotente en el pecho. Una tarde, mientras el crepúsculo se filtraba por las persianas y teñía la habitación de tonos dorados, Sarah miró a su madre con sus grandes ojos azules y susurró, «Mamá, ¿él es nuestro papá?» La simplicidad de la pregunta le robó el aire a Rachel. No podía responder, no porque no lo supiera, sino porque la verdad conllevaba demasiado peso. Miró a Matthew entonces, a la forma en que su expresión se congeló, como si él también estuviera conteniendo la respiración, esperando su juicio. Rachel quería proteger a sus hijas del dolor que había conocido, protegerlas del recuerdo de un hombre que una vez se rió de sus lágrimas. Sin embargo, no podía negar el vínculo que ya se estaba formando. Lily había comenzado a buscar la mano de Matthew sin dudar, y Sarah se apoyaba en su brazo cuando se cansaba, como si sus cuerpos supieran lo que sus mentes no habían dicho. Verlos hizo que el corazón de Rachel le doliera con anhelo y resentimiento. Quería gritarle, exigirle por qué no había estado allí desde el principio, por qué se había visto obligada a soportar cada carga sola, por qué su orgullo había sido más importante que la familia que había abandonado. Pero cuando abrió la boca, las palabras murieron ante la vista de sus manos temblorosas mientras le leía a las niñas, su voz quebrándose no por el humo, sino por la emoción. Por la noche, cuando las niñas finalmente se dormían, Rachel se sentaba despierta en la oscuridad, escuchando el ritmo constante de su respiración. Pensó en los años que habían pasado, años que había construido alrededor del desafío, diciéndose a sí misma que no lo necesitaba.
Había trabajado, rascado y sangrado para darles a las niñas un hogar, y en ese sacrificio había forjado su fuerza. Y sin embargo, ahora él estaba aquí, destrozado y diferente, hablando no como un hombre que tenía el mundo en sus manos, sino como uno que estaba aterrorizado de perderlo. Se odiaba a sí misma por notar el cambio. Odiaba que sus ojos, una vez tan fríos, ahora reflejaran algo dolorosamente humano. Matthew no la presionó. Se sentó cerca de las niñas, les leyó historias, respondió a sus interminables preguntas y se rió de una manera que Rachel nunca antes había escuchado. Les habló sobre estrellas y océanos, sobre ciudades que brillaban como joyas por la noche, y aunque su voz tenía la misma autoridad que una vez había usado para dirigir corporaciones enteras, ahora se suavizaba con asombro. Rachel se paró en la puerta una tarde, mirándolo mientras Sarah tiraba de su manga y Lily se subía a su regazo. Y algo dentro de ella se quebró. No fue perdón, todavía no, sino un reconocimiento de lo que sus hijas ya veían, que este hombre, por muy defectuoso que fuera, era suyo. Su ira permaneció, pesada y afilada, pero ya no vivía sola. Debajo de ella se agitó un recuerdo del amor que una vez había sentido por él, un amor que había jurado muerto. Le asustó sentir que su sombra se agitaba de nuevo, saber que una parte de ella anhelaba la calidez de lo que podría haber sido. Se dijo a sí misma que era solo debilidad, que debía permanecer fuerte por las niñas, que la confianza era un puente quemado en cenizas. Pero a altas horas de la noche, cuando los pasillos del hospital se callaban, se admitió a sí misma en susurros que nunca diría en voz alta que su corazón aún no había decidido si seguir odiando o empezar a esperar de nuevo. Matthew, por su parte, parecía percibir su batalla. No intentó ganarla con grandes gestos. Simplemente se quedó, día tras día, como si el simple acto de no irse fuera su confesión. Y Rachel, dividida entre la furia y una dolorosa ternura, se dio cuenta de que la lucha más difícil que enfrentaba no era contra él, sino contra su propio corazón, que se negaba a dejar de lado la posibilidad de que la gente pudiera cambiar, incluso el hombre que una vez la había roto por completo. Matthew nunca había conocido el peso de la vida ordinaria. Durante años, su mundo habían sido salas de juntas, llenas de mesas pulidas, vuelos en jets privados, donde las copas de champán chocaban sobre contratos y noches en áticos, con vistas a ciudades enteras. La vida ordinaria había sido algo que otros hombres vivían mientras él moldeaba imperios. Pero después del incendio, algo dentro de él cambió y se dio cuenta de que su poder no significaba nada en los espacios tranquilos donde sus hijas se reían. Tomó una decisión que incluso a él mismo lo sobresaltó. Se alejó. Vendió una parte de sus participaciones. Renunció a puestos en juntas directivas que una vez habían definido su identidad y conmocionó a sus colegas al decir que necesitaba tiempo. La prensa especuló sin cesar, pero a Matthew no le importaba. Por primera vez en su vida adulta, estaba aprendiendo a vivir en un mundo más pequeño que los rascacielos, pero infinitamente más grande en significado. Sus días comenzaban no con llamadas de conferencia, sino con dos niñas pequeñas, tirando de sus manos y pidiéndole que les trenzara el pelo. Al principio era torpe, sus dedos demasiado rígidos e impacientes, pero Sarah se reía cada vez que se equivocaba y Lily insistía en que lo intentara de nuevo. Rachel observaba en silencio desde la puerta de la cocina, sus ojos vigilantes, pero incluso ella no podía ocultar
la tenue curva de sus labios, mientras Matthew se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, rodeado de cintas, rindiéndose al desafío de convertir el caos en coletas. Cuando las niñas gritaban de risa ante sus resultados torcidos, él también se reía, un sonido tan poco practicado que lo sobresaltó. Había tardes en las que les leía historias. Su voz tropezaba con el lenguaje de los cuentos de hadas que nunca había usado en su mundo corporativo. Descubrió que a Sarah le encantaban los cuentos de aventuras, llenos de piratas y tormentas, mientras que Lily prefería historias suaves de animales que encontraban el camino a casa. A veces se acurrucaban contra su pecho mientras él leía. Su respiración se ralentizaba a medida que el sueño las reclamaba. Y en esos momentos, Matthew sentía que algo se agitaba en él, que ninguna cantidad de riqueza le había proporcionado. Se dio cuenta de que preferiría sostener a estos niños en una habitación modesta que poseer la torre más alta solo. Pero no fue fácil. Los hábitos de un hombre que una vez había dirigido ejércitos de asistentes y ejecutivos no desaparecieron de la noche a la mañana. Había mañanas en las que buscaba instintivamente su teléfono para revisar los mercados. Cuando la impaciencia crecía en él, porque las niñas querían detenerse y recoger flores silvestres en lugar de caminar directamente a su destino. Perdió los estribos más de una vez, su voz demasiado afilada. Su frustración se notaba cuando fallaba en las tareas más simples: atar zapatos, cocinar el desayuno, arreglar un juguete roto. Cada vez, los ojos de Rachel destellaban con advertencia, y se odiaba a sí mismo por demostrar que sus dudas eran correctas. Sin embargo, cada fracaso lo impulsaba más, no porque quisiera ganarse su aprobación, sino porque no podía soportar ver la decepción parpadear en las caras de Sarah y Lily. Rachel mantuvo su distancia, aunque no pudo apartar sus ojos vigilantes de él. Estudió la forma en que él llevaba a sus hijas sobre sus hombros, la forma en que se sentaba con ellas en la mesa, dibujando formas desiguales en el papel, la forma en que se arrodillaba cuando le hablaban para poder mirarlas a su nivel. Notó cómo sus trajes, una vez impecables, fueron reemplazados por camisas gastadas marcadas con manchas de hierba de las tardes pasadas persiguiendo a las niñas en el patio. Lentamente, casi en contra de su voluntad, comenzó a ver la diferencia. Este no era el hombre que se había reído de su dolor hace años. Este era alguien más, alguien despojado de arrogancia, aprendiendo humildad, una historia, antes de dormir con la rodilla raspada a la vez. Los momentos más difíciles llegaron por la noche, cuando Matthew se quedaba en la terraza donde Rachel a menudo se sentaba sola. Nunca la empujó a conversar, pero a veces se paraba en silencio a su lado, con las manos apoyadas en la barandilla, sus ojos fijos en el horizonte, donde las colinas se tragaban la luz que se desvanecía. El silencio entre ellos era pesado pero no vacío. Llevaba preguntas que Rachel no estaba lista para responder, y disculpas que Matthew nunca podría decir por completo. Sin embargo, en ese silencio también existía la más tenue posibilidad de algo nuevo, algo frágil, construido no sobre el poder, sino sobre las lecciones del dolor. Matthew sabía que no podía borrar el pasado, pero también sabía que cada día que se quedaba, cada momento que lo intentaba, estaba escribiendo algo diferente para el futuro. Ya no era el hombre que se burlaba detrás de las paredes de cristal. Era un padre, imperfecto pero presente. Un hombre que aprendía que la verdadera fuerza no se medía en la riqueza, sino en la risa de dos niñas pequeñas que ahora corrían a sus brazos,
como si nunca hubieran dudado de que él estaría allí. La terraza siempre había sido un lugar de memoria para Rachel, un lugar donde la risa de sus hijas la había ayudado por primera vez a creer que podía sobrevivir sin el hombre que la había roto. Ahora, años después, se convirtió en algo completamente diferente. La casa en la que vivían ya no estaba marcada por el fuego o la negligencia, sino reconstruida con cuidado, pintada en colores elegidos por Sarah y Lily mismas. Las jardineras bordeaban los bordes de la terraza, rebosantes de flores que las niñas regaban cada mañana, y por las tardes la familia se reunía allí, el sol poniente pintando las colinas con oro. Rachel se paró en la barandilla una tarde de finales de verano, su cabello suelto por la brisa, observando cómo sus hijas se perseguían en círculos a través de las tablas de madera, su risa más brillante que cualquier recuerdo de dolor. Ella también se encontró riéndose, no la risa frágil de la supervivencia, sino una que venía de un corazón que finalmente comenzaba a sanar. Matthew también estaba allí, no distante, no atormentado, sino presente de una manera que una vez había parecido imposible. Había cambiado de maneras que Rachel no podría haber imaginado cuando salió de su oficina hace años. Su imperio era más pequeño ahora, pero el hombre en sí mismo era más grande, su presencia arraigada no en el poder, sino en la humildad. Todavía tenía cicatrices del incendio, marcas tenues a lo largo de sus brazos y hombros, recordatorios de la noche en que había elegido entrar en las llamas por ellas. Sin embargo, esas cicatrices ya no parecían debilidad. Eran prueba de en lo que se había convertido, un hombre que se había visto obligado a quemar su arrogancia para encontrar algo que valiera la pena conservar. Las niñas lo adoraban con la sinceridad que solo los niños pueden dar. A Sarah le encantaba subirse a su espalda, insistiendo en que galopara por el patio como un caballo, mientras que Lily prefería acurrucarse contra él durante las tardes tranquilas cuando leía en voz alta. Le hablaban sin dudar ahora, llamándolo papá con voces tan naturales que Rachel a veces tenía que recordarse a sí misma los años en que esa palabra había estado prohibida incluso en sus pensamientos. Al verlos, sintió tanto orgullo como dolor. Orgullo de que hubieran abrazado el amor tan fácilmente. Dolor por el tiempo perdido que nunca podría ser recuperado. Sin embargo, mientras estaba allí en la terraza, escuchando su risa mezclarse con el susurro de las hojas, se dio cuenta de que el presente era suficiente. Matthew caminó hacia ella lentamente, su expresión tranquila, pero teñida de algo más profundo. Se detuvo a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor, pero no tan cerca como para sentirse atrapada. Sus ojos, todavía los mismos penetrantes ojos azules que una vez la habían lastimado, ahora la miraban con una vulnerabilidad que nunca pensó que fuera posible. Tomó una larga respiración, como si se estuviera preparando. Luego, se arrodilló ante ella. La vista le robó el aire a Rachel. «No espero que lo olvides», dijo, su voz tranquila pero firme, sin la arrogancia que una vez tuvo. «No espero que borres el dolor que causé, pero te pido que me dejes pasar el resto de mi vida corrigiéndolo. No con dinero, no con promesas, sino con acciones, con días y años en los que me pare a tu lado y al de nuestras niñas. Te amo, Rachel, y seguiré amándote, ya sea que puedas perdonarme por completo o no. Pero si puedes, si hay incluso un pedazo de ti que todavía cree en nosotros,
entonces déjame demostrártelo. Rachel sintió que las lágrimas subían antes de que pudiera detenerlas. Había jurado una vez que ninguna palabra de él la movería de nuevo. Sin embargo, aquí estaba, temblando no de ira, sino por la fuerza de las emociones que había enterrado durante tanto tiempo. Lo miró, a este hombre que una vez fue intocable, que ahora se arrodillaba con las manos abiertas y sin defensas, y no vio al CEO que se había burlado de ella hace años, sino al padre que llevaba a sus hijas sobre sus hombros, el hombre que había caminado a través del fuego y se había reconstruido ladrillo a ladrillo. Pensó en las noches que había pasado sola, en las promesas que le había susurrado a sus hijos de que nunca se sentirían abandonados, y se dio cuenta de que de alguna manera, contra todo pronóstico, él estaba cumpliendo esa promesa con ella. Las niñas, sintiendo el momento sin comprender su profundidad, corrieron hacia ellos, arrojando sus brazos alrededor de Matthew y Rachel juntos. Sarah se rió mientras tiraba de la mano de Rachel, mientras que Lily presionaba su mejilla contra el hombro de Matthew. Rachel se encontró con los ojos de Matthew por encima de las cabezas de sus hijas, y por primera vez se permitió decir las palabras que había mantenido ocultas. «Yo también te amo», susurró, su voz rota pero sincera. La terraza pareció contener la respiración, mientras los cuatro se quedaban allí, envueltos en el resplandor de la tarde. La oscuridad del pasado ya no los poseía. La mueca que una vez había definido su historia se había ido, reemplazada por lágrimas, por risas, por la fuerza frágil pero inquebrantable de una familia finalmente unida. En ese momento, Rachel entendió que la vida no le había dado el cuento de hadas que una vez imaginó. Le había dado algo mejor. Le había dado un amor que había sido probado en el fuego y aún perduraba. Un amor que llevaba cicatrices, pero también la promesa inquebrantable de un futuro juntos.